alcanzar los 100 participantes, voy a comenzar con la grabación de la clase. Entonces dejo con ustedes a la doctora Rebeco y cualquier consulta que surja en relación a los contenidos que ella va a entregar, pueden hacerla a través del chat. Yo voy a estar revisando el chat durante la clase o al finalizar la presentación. Ahí los dejo entonces con la doctora Rebeco. Recording in progress. Ahí está. Hola, buenos días chicos. Buenos días colegas. Igual veo algunas caritas de algunos colegas. Bueno, primero darles la bienvenida a esta clase. Gracias por su asistencia y más que nada es para, digamos, como decía la doctora Matamala, continuar con lo que ustedes ya venían viendo de la mañana y conectarnos un poco a lo que es ya el manejo aplicado en la clínica, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con nuestra clase que se titula Manejo conductual no farmacológico en odontopediatría. ¿Se escucha bien, cierto? Que me hagan una manito así. Sí, Yani, se escucha y se ve muy bien. Ya, súper, excelente. Entonces, bueno, mi nombre es Janina Rebeco, como decía la doctora Matamala, ¿cierto? Soy especialista en odontopediatría de la UFRO y vamos a comenzar nuestra clase. Y aquí, no sé por qué no me funciona. Ahí sí. Ya. Bueno, los objetivos principales de esta clase, chicos, va a ser analizar, bueno, ustedes ya vieron los patrones de crianza en la clase anterior, así que vamos a analizar rápidamente los patrones de crianza y el vínculo que tienen estos patrones de crianza con el comportamiento infantil. También vamos a valorar un poco los tipos de apego y la implicancia que tienen estos tipos de apego en la conducta y el nivel de resiliencia de los niños. También poder ustedes aprender a clasificar el comportamiento de los pacientes en las escalas de comportamiento más usadas en odontopediatría. Y finalmente, y lo más importante de objetivo en esta clase, es que ustedes puedan aprender a aplicar las técnicas de manejo conductual, no farmacológico por ahora, que sean acordes al comportamiento de ¿ya? Entonces, para comenzar nuestra clase, vamos a considerar que la conducta y comportamiento de los niños va a estar mediada por múltiples factores, ¿ya? Dentro de estos factores tenemos, por ejemplo, el temperamento de los niños, ¿ya? El temperamento es algo con lo que todos nacemos y hay diferentes tipos. También el estilo de apego que cada niño va generando desde el nacimiento, incluso de la etapa gestacional de los pacientitos, ¿ya? Los estilos de crianza, que ustedes ya los vieron en la clase pasada. También es muy importante considerar la sociedad y la cultura, ya en especial ahora en Chile, ¿cierto? Que probablemente cuando ustedes trabajen les va a tocar ver pacientes que también vienen de otras culturas, con los pacientes inmigrantes, ¿cierto? Entonces tenemos que considerar eso en el comportamiento y las conductas de los niños. También las expectativas y las experiencias previas, ya experiencias previas ya sea en situaciones médicas generales o en situaciones odontológicas, y también considerar el nivel cognitivo de los niños dependiendo de cada edad y de su ciclo vital, ¿ya? Entonces, todos estos factores en conjunto, e incluso algunos más, van a generar un comportamiento y reacciones de los niños frente a diferentes situaciones. Entonces, primero vamos a considerar un poquito y rápidamente las fases del desarrollo intelectual y del ciclo vital, ¿ya? Porque de esto va a depender algunas reacciones y la capacidad en el fondo de respuesta de algunos niños y cómo nosotros vamos a poder interactuar con estos pequeños. Bueno, en el caso de la fase 1, ¿cierto? Nosotros la consideramos entre los 0 y 2 años, donde esto consiste en un periodo sensorio-motor, ¿ya? Principalmente acá la inteligencia o la capacidad de relacionamiento de los niños está relacionada con las sensaciones, ¿ya? No con pensamiento reflexivo. Por ende, en esta etapa nosotros no vamos a poder comunicarnos, digamos, verbalmente, efectivamente, dar instrucciones o alguna explicación más compleja, ¿cierto? Principalmente va a ser una inteligencia relacionada con las sensaciones, ¿ya? Si bien ustedes ahora en la clínica no van a ver pacientes de esta edad, cuando salgan al mundo laboral probablemente sí van a tener que ver pacientes de esta edad por el programa cero, entonces es importante que igual lo vayan más o menos internalizando, ¿ya? En la fase 2 tenemos el periodo preoperacional, que eso es entre los 2 y los 7 años. Quizá aquí ya vamos a entrar en los pacientes que ustedes van a ver entre los 6, ¿cierto? 7 años, donde ya acá tenemos pensamientos más intuitivos y la inteligencia está basada en la percepción, ¿ya? En lo que creen, lo que ven y lo que oyen. Entonces, por eso en esta edad es muy, digamos, efectivo, por ejemplo, contarles historias, ¿cierto? Hablar sobre el bichito, que vamos a limpiar el bichito, etcétera.
y es algo muy, muy efectivo, ¿ya? Y dentro de esta etapa igual tenemos subetapas, obviamente cada vez que va creciendo el niño va teniendo ciertos cambios, y por ejemplo ya de los 3 años la imaginación es muy activa, pero son un poco más cuadrados, por decirlo así, y no aceptan explicaciones de extraños, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá es muy importante la relación que ustedes generen con los padres para poder explicarles a ellos y que ellos también puedan interactuar con los niños para poder irlos adaptando, ¿ya? A los 4 años ya responden instrucciones verbales, ya tienen un mayor desarrollo del lenguaje, y a los 5 años ya tienen un poquito más de independencia, donde ya no deberían tener tanto miedo a interacciones nuevas, ¿cierto? Obviamente todo mediado por los otros factores como el apego, la capacidad de resiliencia, pero en general en esta etapa de desarrollo ya tenemos un mayor, digamos, una mayor interacción. En la fase 3 tenemos ya entre los 7 y 11 años. Este es el rango de edad etario que ustedes probablemente ya van a ver en mayor cantidad, ¿cierto? Y ya acá los niños es un periodo de operaciones concretas. Ya ellos ya son capaces de invertir el pensamiento, por ejemplo, de entender sarcasmos, entender bromas y usar la lógica ya más fundamental, donde ustedes pueden, digamos, dar instrucciones verbales, poder dar explicaciones, y también ellos tienen un pensamiento un poquito más crítico, ¿ya? Cuestionan un poco las percepciones, no van a creer todo lo que ustedes les dicen, van a tener un pensamiento un poquito más curioso y crítico, ¿ya? Y después ya de los 15 a los 11, perdón, de los 11 a los 15 años tenemos el de operaciones formales, donde ya el paciente alcanza su máximo nivel de desarrollo intelectual, ¿ya? Aquí ustedes pueden interactuar, hablar, lo mismo, un pensamiento más crítico, pueden cuestionar, entonces ya hay otro tipo de desarrollo, ¿ya? Ahora, pasando un poquito al temperamento y apego, ¿ya? Este es otro de los elementos que van a formar, digamos, las conductas de los niños y el tipo de reacción que van a tener frente a situaciones nuevas, ¿ya? Entonces, el temperamento es uno de estos elementos donde es una característica que está presente en nosotros desde que nacemos, ¿ya? Y es la manera en cómo enfrentamos y cómo nos relacionamos con el mundo, ¿ya? Estos tipos de temperamento son principalmente tres, ¿ya? El tipo de temperamento fácil, el de adaptación lenta y el activo, ¿ya? O difícil. Entonces, finalmente este temperamento va a ser un tipo de predictor de cómo la persona va a interactuar y cómo va a tener las conductas sociales que va a ir desarrollando durante su vida, ¿ya? Y en el fondo es la base de la personalidad del niño. Acá tenemos como algunas características del temperamento infantil para que nosotros cuando nos enfrentemos a un niño podamos ir identificando qué tipo de temperamento tiene él y también saber qué esperar de sus reacciones. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el temperamento fácil, podemos ver que en general su ánimo es un ánimo positivo, ¿cierto? El nivel de actividad es alto y en el fondo las reacciones que él va a tener son un poco más predecibles. Tú vas a poder predecir cómo va a reaccionar este niño y generalmente es un niño de adaptación rápida, ¿ya? Frente a situaciones nuevas como la consulta odontológica, se adapta fácil, es más receptivo, ¿cierto? Y frente a situaciones de disgusto, de frustración, es un paciente que va a tener reacciones más controladas, ¿ya? No va a ser alguien que se va a descontrolar fácilmente o que va a hacer una rabieta fácil, no. ¿Ya? En el caso del temperamento difícil, son pacientes que son muy inquietos, son poco predecibles, tienen reacciones más descontroladas y más intensas, y su adaptación igual va a ser más lenta, ¿ya? Y frente a situaciones nuevas van a tender como a retraerse. Y finalmente el temperamento de adaptación lenta, que también a diferencia del difícil, es una cantidad de actividad baja, son más tranquilos, también son más predecibles, pero su capacidad de adaptación también va a ser lenta. Y frente a situaciones nuevas va a costar poder introducirlos, van a tender a retraerse, son más evitativos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el temperamento. Y respecto al apego, el apego es la primera relación del recién nacido con su cuidador principal, ¿ya? Nosotros siempre escuchamos la palabra apego y lo relacionamos con lactantes o con bebés, ¿cierto? Con el tema de la lactancia, pero el apego es algo que nos acompaña durante toda la vida, ¿ya? Si bien se genera en esta etapa, incluso en la etapa gestacional, va a continuar marcando cómo nosotros nos relacionamos con el mundo más adelante y cómo vamos interactuando, ¿ya? Entonces, este se va desarrollando a través de la interacción constante entre el niño y su cuidador, ya no solamente con la madre, porque muchas veces el cuidador principal no es la madre. Entonces, eso es lo que tenemos que también identificar
cuando nosotros nos enfrentamos a un niño, saber quién es su cuidador principal es algo súper, súper importante. Y en el fondo el apego va a ser la base de los modelos operantes internos, que en el fondo son las expectativas que posee el niño sobre cómo se va a relacionar con sí mismo y con los demás. ¿Ya? Y esto va a influenciar la capacidad que tienen los niños de poder recuperarse frente a una situación estresante, ¿ya? Que después lo vamos a ver que eso se llama resiliencia. Entonces, acá tenemos un esquema donde vemos que el apego en el fondo es la base segura para que el niño pueda explorar su entorno, ¿ya? Obviamente, si es un apego seguro, va a ser una base segura, como lo vamos a ver a continuación. Porque existen diferentes tipos de apego, ¿ya? Primero, dos grandes principales, el apego seguro y el apego inseguro, ¿ya? Y dentro del apego inseguro tenemos algunos subtipos, como son el apego ambivalente, el evitativo y el desorganizado, ¿ya? El apego seguro se caracteriza por un niño que tiene confianza en sí mismo y mayor independencia, ¿ya? Y que el cuidador, por ejemplo, las características de un cuidador que genera un apego seguro es alguien que puede calmar al niño frente a una situación de estrés, ¿ya? Le proporciona seguridad, le proporciona independencia y confianza. En el caso del apego ambivalente, generalmente se genera por cuidadores que son inconstantes, ¿ya? Que a veces sí representan digamos, una base segura para el niño y a veces no están. Entonces el niño genera mucha ansiedad. Esa es la principal característica del apego ambivalente. Llantos incontrolables, el cuidador generalmente no lo puede calmar, a veces sí, a veces no, entonces es algo inconstante y impredecible, ¿ya? En el caso del apego evitativo, son niños generalmente que han sido expuestos a cuidadores que son más rechazantes, ¿ya? Que han generado una relación un poco más autoritaria, de castigos, y que no generan, digamos, una base segura para el niño. Y por eso los niños generan esta actitud de evitar, ¿ya? Tampoco tienen mucha ansiedad, como, digamos, no manifiestan mucha ansiedad, porque en el fondo no generan mucha emocionalidad. ¿Ya? Lo que sí es que pueden generar algunas manifestaciones, por ejemplo, fisiológicas de ansiedad. No las demuestran, pero sí algunas, digamos, manifestaciones fisiológicas las demuestran, digamos, como escondidas. En el apego desorganizado generalmente se da en niños que han sido expuestos a situaciones de maltrato. ¿Ya? Este ya es un apego más complejo, más impredecible, con mucha ansiedad e incluso con reacciones como incoherentes. ¿Ya? Y esto se da en niños que han sido víctimas de abuso o de negligencia parental. ¿Ya? Entonces ahí tenemos tres tipos de apegos inseguros y obviamente el apego seguro que es lo ideal y es lo que mejor permite al niño reaccionar frente a situaciones de estrés. Doctora, una Dígame. consulta. ¿Puede ir un poquitito más lento? Es que no alcanzo a como a tomar Ningún apuntes. problema. Menos mal me dijeron, porque yo de repente hablo súper, súper rápido. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Quién me habló? Antonia, Antonia. Ya. Gracias, Antonia, por avisarme. Bueno, entonces íbamos en el apego, ¿cierto? No sé si aprovechando la pausa, ¿alguien tiene alguna duda en lo que llevamos hasta acá? ¿Alguna inquietud? Hasta ahora en el chat no han manifestado ninguna duda una estudiante que tenía ahora al médico y se tenía que retirar, pero el chat está sin consultas. Ya. Ok. Yo sí tengo una duda. Cuénteme, que por favor me diga su nombre y cuál Catalina es la duda. Cáceres. Sí, Catalina, Ya, Catalina. las manifestaciones como fisiológicas que dijo, Sí. ¿cuáles podían ser? Como por ejemplo. Por ejemplo, temblores, manifestaciones corporales, que tú puedas observar al niño y, digamos, puedas observar lenguaje no verbal, que sea de temor, de ansiedad, o obviamente ya manifestaciones a la larga, donde pueden haber algunas manifestaciones como físicas, por ejemplo, del mismo estrés, manifestaciones cutáneas, etcétera. Ya veo. Pero esas son manifestaciones que nosotros no vamos a observar, sino que de inmediato en la clínica nosotros podemos ver como el lenguaje no verbal del niño. Entonces ahí podemos ver, como te decía, temblores o alguna manifestación en su carita, ¿cierto? Que no va a ser algo que el niño va a estar gritando o diciéndote lo que siente, pero que tú vas a poder observar. Ya.
Ahí entendí mucho mejor. Gracias. Súper. Ya, chicos. Ahora sí continuamos. Voy a ir un poco más lento ya porque estoy... a veces me apuro mucho. Bueno, los estilos de crianza, esto creo que lo vieron con la doctora Breque, ¿cierto? Entonces vamos a irlo, digamos, es como bien corta esta parte, así que igual lo vamos a desglosar un poquito, pero me imagino que con la doctora vieron que los estilos de crianza en el fondo, ¿por qué se caracterizan o por qué nosotros los vamos a reconocer? ¿Ya? Principalmente por dos grandes elementos. Uno es la capacidad de control que tienen los padres y el otro es la calidez que generan, ¿ya? Por esos dos grandes elementos están compuestos los estilos de crianza. Entonces, obviamente los estilos de crianza son el modo en que los padres educan a sus hijos y aplican normas, ¿ya? Y el tipo de autoridad que ejercen sobre ellos. Entonces, dentro de los estilos de crianza, me imagino que con la doctora vieron que habían principalmente, tenemos aquí 4 tipos, ¿ya? Primero el democrático, donde como vemos en el esquema, vemos que existe una capacidad de control y de calidez equilibrada, ¿ya? Donde los padres ejercen un control sobre los niños, pero a la vez generan la misma cantidad de calidez o de recepción con ellos, ¿ya? Entonces este es el estilo democrático, donde, como para resumir, ¿cierto? Los padres se caracterizan por tener afecto, comunicación, pero también marcan límites y escuchan y orientan a los niños, ¿ya? No solamente es una comunicación unidireccional de órdenes, sino que también ellos escuchan a los niños y existe un diálogo, ¿ya? En los hijos vemos que las características son que son hijos autónomos, con buena autoestima, con un desarrollo personal y social, y también son interactivos y son sociables, ¿ya? Después podemos ver que existe uno de los extremos, que es el estilo autoritario, donde vemos que en el esquema la calidez está súper reducida, ¿cierto? Y el control es muy grande. En este caso, los padres se caracterizan por tener normas estrictas, generalmente ejercer estas normas mediante castigos, donde hay una escasa comunicación, como les decía, es generalmente una comunicación unidireccional, no existe comunicación por parte del niño hacia el padre, y la obediencia es una de las características y es como el elemento que define este estilo de crianza, ¿ya? Los hijos en general son hijos que buscan aprobación, que evitan el castigo y que por eso hacen, digamos, las conductas que hacen más que nada para evitar castigos. Tienen poca autonomía, en general tienen baja creatividad y son inestables emocionalmente, ¿ya? Entonces esto nos ayuda a reconocer a qué padres nosotros nos vemos enfrentados porque nuestra interacción como dentistas no es solo con los niños, sino que también es con los padres. Así que también tenemos que saber reconocer a qué padres nos vemos enfrentados. Después tenemos el estilo indulgente, ya donde es todo lo contrario, todo al revés, ¿cierto? La capacidad de control es muy reducida y la calidez es súper, súper alta. Ya, en este caso, los padres son sobreprotectores, tienen mucho cariño y comunicación con el niño, pero faltan límites y faltan autoridad. Ya, en el caso de los hijos, son niños que no cumplen con las expectativas de comportamiento, como digamos con el comportamiento social adecuado, generalmente son inmaduros y tienen conductas también, pueden generar con el tiempo conductas antisociales, ¿ya? Y en el caso de el estilo de crianza negligente, acá no puse esquema porque en el fondo no tenemos ninguna de las dos cosas, ¿ya? No tenemos ni calidez ni control. Y en este caso, por ejemplo, se relaciona un poco, si lo relacionamos un poco con el apego, se relaciona un poco con el apego desorganizado, ¿cierto? Porque no tenemos una capacidad de contener al niño, no hay una base segura, ni tampoco hay autoridad ni límites, ¿ya? Entonces no hay una guía ni tampoco una base segura. En el caso de los padres, son padres que en general tienen rechazo por sus hijos, son indiferentes, no ponen reglas y no demuestran afecto, ¿ya? En el caso del apego desorganizado, también se me había olvidado comentar que pueden ser padres que tengan problemas psicológicos, ¿ya? Como antisociales o problemas psicológicos. Y en el caso de los hijos, generalmente van generando comportamientos dañinos e insensibles, ¿ya? Son poco empáticos porque en el fondo sus padres tampoco nunca fueron empáticos con ellos, entonces ellos no tienen esa capacidad, ¿ya? Son muy ansiosos y tienen también reacciones de ira o tristeza descontroladas
o estas reacciones como incoherentes que conversábamos en en el apego desorganizado, ¿cierto? De repente, frente a una pequeña situación, una reacción de ira pero descontrolada. Entonces, como para resumir esta primera parte, chicos, tenemos que la conducta y comportamiento del niño, ya de los niños frente a los cuales nosotros nos vamos a ver enfrentados, va a estar compuesto por mucha cantidad de elementos, y dentro de los principales tenemos, ¿cierto?, la cultura de la sociedad, la etapa del ciclo vital, que ya las vimos, ¿cierto?, las fases de desarrollo, donde vamos a tener el desarrollo del lenguaje, la capacidad, digamos, el tipo de inteligencia a la cual ellos están desarrollándose, la fase de desarrollo cognitivo, el temperamento, el apego, los estilos de crianza, ¿ya? Eso fue todo lo que ahora vimos y que en el fondo es una mezcla de lo que va a resultar la conducta y el comportamiento del niño, ¿ya? Entonces, para poder definir nosotros el tipo de comportamiento de nuestros pacientes, tenemos que considerar todos esos elementos y saberlos identificar. Y bueno, en odontología existen algunas escalas de comportamiento que nos ayudan como a definir un poco eso más resumido, ¿ya? Y como a poder identificar el tipo de comportamiento de nuestro paciente un poco más rápido, porque si bien al inicio nosotros no conocemos toda la vida de nuestro paciente, en la anamnesis la idea es que vayamos recabando esos datos y podamos ir teniendo la percepción de los estilos de crianza, de los padres, ¿cierto? De la relación de los padres con los hijos, del tipo de apego de los niños. Es algo que vamos a ir conociendo a través de las sesiones, durante el tiempo, no en la primera sesión. Entonces acá hay algunas escalas de comportamiento que nos ayudan a identificar como más rápido, ¿ya? Sin dejar de considerar obviamente los otros elementos. Pero una de las más utilizadas y de las más conocidas es la escala de Frankel, ¿ya? Esta escala nos permite identificar a los niños en 4 tipos de comportamiento en el mismo box dental, ¿ya? Esto es netamente el comportamiento en el box dental, no en la casa, no en otra parte, sino que en el box. Entonces tenemos que, por ejemplo, el primer tipo, el tipo 1, es un paciente, como se ve en la foto, ¿cierto?, que tiene reacciones ya definitivamente negativas, es un paciente que rechaza plenamente el tratamiento, grita fuerte, se mueve, patalea, es temeroso y hay un negativismo extremo, ¿ya? Es el paciente que en la primera sesión imposible poder atenderlo, ¿ya? El tipo 2 tenemos un paciente que acepta el tratamiento pero de manera muy difícil, no coopera, hay algunas, digamos, como manifestaciones que tienen son nariscas o lejanas, ¿ya? Como se ve en la foto, ¿cierto? El niño que se tapa la boca, que no quiere abrir la boca, pero aún así está sentado en el sillón, no está luchando, ¿ya? Entonces ahí vemos que hay una diferencia entre el tipo 1 y tipo 2, una diferencia un poco leve, ¿ya? El tipo 3 tenemos un paciente que acepta el tratamiento, pero de manera cautelosa, temeroso. En el fondo es el niño que nosotros tenemos que irle explicando y de a poquito, ¿cierto?, se va dando, pero con temor, ¿ya? Ese es el paciente tipo 3 de Franklin. Y en el tipo 4 tenemos pacientes que son ya definitivamente positivos, que aceptan el tratamiento casi en la primera instancia, ¿cierto? Hay una buena relación, hay receptividad frente a lo que nosotros conversamos con el niño, frente a los tratamientos, al examen, y todo es maravilloso, ¿cierto? Con el paciente tipo 4, que ojalá todos tengan ese paciente este año. Bueno, y como decíamos, todos estos elementos que hemos visto anteriormente, lo que vieron también en la clase de la doctora Bárbara, nos van a ayudar a que nosotros podamos hacer una evaluación del comportamiento del niño. ¿Y para qué vamos a hacer esta evaluación? Para poder saber qué técnicas vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces aquí es muy importante recalcar la entrevista con los padres, ¿ya? Los padres son las personas que más conocen a sus hijos, entonces ustedes también tienen que preguntar a ellos, como dice aquí al final de la flechita, la percepción de ellos frente a cómo piensan que van a reaccionar con el tratamiento, ¿ya? ¿Cómo creen ellos que van a recibir el examen? Si es que es primera vez que van al dentista, ¿cierto? Saber sus experiencias anteriores y también preguntarles a ellos sobre el tipo de temperamento que creen que sus hijos tienen. ¿Ya? Eso es súper importante porque uno, a la primera, uno no es psicólogo, uno no es experto, con el tiempo se va haciendo la experiencia, pero las personas que más conocen a los niños son sus padres. Entonces ellos les van a decir muchas veces, no, en el médico se porta súper mal, le carga que le toquen la boca. Entonces saber esas cosas es algo invaluable y que ustedes no, si no lo preguntaran a los padres, tendrían que aprenderlo, digamos, a la mala.
¿ya? Entonces es súper importante la relación y la entrevista en primera instancia que ustedes hagan a los padres y las preguntas sobre el niño. En segunda instancia, ya ustedes observar el potencial cooperativo del paciente. Ya esto se va haciendo de a poco, ¿cierto? Con interacción directa con el niño. Es importante que ustedes aprendan a interactuar con los niños, ¿ya? Que no les tengan miedo, que no sea todo directamente hablado con el papá. Si bien esa es una parte muy importante al inicio, también ustedes tienen que aprender a interactuar con los niños, ¿ya? Hablarles directamente a ellos, hacerles preguntas, y eso les va a ayudar a reconocer si el paciente es accesible o ya es más tímido o retraído. ¿Ya? Esa es la única forma de poder verificar si el paciente tiene estas reacciones. Entonces, también es importante saber que el niño no siempre, tal vez no siempre va a ser igual, ¿ya? Durante el tratamiento, como tenemos que hacer diferentes procedimientos, muchas veces en la primera sesión va a ser un niño accesible, súper sociable, pero cuando ya empecemos algún tipo de procedimiento más invasivo, esto puede cambiar, ¿ya? Entonces, siempre nuestro plan de tratamiento, nuestras técnicas de manejo tienen que estar sujetas a cambios, ¿ya? Tenemos que nosotros también aprender a ser flexibles y adaptarnos un poco al paciente. Entonces, ¿a qué tipo de conductas nosotros nos vamos a ver enfrentados muchas veces en la clínica? ¿Ya? Primero, lo más característico en el dentista, ¿cierto? Y no solo en niños, sino que también en adultos, es la ansiedad y el miedo, ¿ya? Para esto tenemos que saber qué es la ansiedad y qué es el miedo. En el caso de la ansiedad, es una reacción fisiológica, ¿ya? Y causa una respuesta de estímulos internos, ya sea cognitivos, somáticos, ¿ya? Y está producido por, digamos, estímulos externos. En el fondo genera un estado inconsciente de alarma, ¿ya? Tanto en nosotros, en los niños, porque eso también puede, en el fondo, las conductas a las que nosotros nos veamos enfrentados también puede generar un estado de ansiedad en nosotros, ¿ya? Entonces eso también tenemos que saber controlarlo. Y el miedo dental es algo ya más fuerte y más específico, ¿ya? Donde está definido como una ansiedad específica solo a la atención dental, ¿ya? No se escucha nada, profe. No se Dental. escucha. Y el paciente puede experimentar fuertes emociones negativas que se origina de fuentes internas, ¿sí? Profe, ¿puede repetirlo ¿Alguien hizo más alguna breve? pregunta? Sí, Yanni, lo que pasó fue que como Sí, tu bueno. conexión fue inestable, entonces te quedaste pegada. Y si quizás pudieras repetir esta diapositiva. Ahí sí, parece que se me Recording desconectó stopped. el internet. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Yanni, te escuchamos bien. Voy a Ya, reactivar la grabación. ya, Recording disculpen, in progress. se desconectó el internet. No, tranquila, a todos nos pasa. Son los problemas de Zoom. Ya, chicos. Entonces, ahora sí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, Ya. Vamos a entonces a ver de nuevo el tema de la ansiedad y el miedo, ¿ya? Porque parece que ahí me pegué. Bueno, les comentaba que la ansiedad es una respuesta fisiológica frente a situaciones de estrés, ¿ya? Y esto puede ser estimulado por factores externos o también internos, ¿ya? Y finalmente lo que genera es un estado de alarma en nuestro cuerpo o en el caso en los niños, ¿ya? Y esta ansiedad puede generar finalmente en casos ya muy repetitivos, ¿cierto? Y específicamente en la consulta dental, un miedo dental, ¿ya? O una fobia dental. Y en el fondo eso es un concepto que existe y que está definido como una ansiedad específica a las atenciones dentales, ¿ya? Y eso se puede ir generando con el tiempo y obviamente puede iniciar desde la infancia, ¿ya? Entonces, aquí se generan emociones muy fuertes en cuanto a la atención dental y se origina, digamos, de fuentes internas y de expectativas que pueden ser no reales, surgidas desde la mente del niño, ¿ya? Y eso puede originarse por la primera experiencia que pueden tener ellos en el dentista. Por eso es importante y en el fondo lo que nadie quiere es que uno generar la primera experiencia del niño y que sea traumática y que finalmente le genere un miedo dental,
¿cierto? El objetivo es que nosotros podamos hacer que ellos se puedan adaptar y que puedan tener una buena experiencia en primera instancia para que posteriormente puedan ir repitiendo esa experiencia, ¿ya? Y dentro de las otras conductas que podemos encontrar en nuestros pacientes en el box dental, ¿cierto? Son conductas de rabia, de ira, llantos de diferentes tipos. También podemos encontrar niños con conductas desafiantes y con conductas descontroladas, ¿ya? Cuando les hablo de cada uno de estos elementos o de estas conductas que podemos encontrar, la idea es que ustedes igual traten de irlas conectando un poco con lo que vimos anteriormente de los tipos de apego, ¿cierto? Del temperamento del niño. Entonces, obviamente hay diferentes tipos de apego y de temperamento con los cuales nos vamos a ver más enfrentados o que se caracterizan más por ejemplo, conductas descontroladas, ¿cierto? Obviamente se van a relacionar a tipos de apego más ambivalentes, evitativos o desorganizados, a temperamentos más difíciles, ¿cierto? También el llanto lo vamos a ver más en esos niños, vamos a ver menor tolerancia al dolor, ¿ya? Reacciones de rabia, también lo vamos a relacionar a niños que son de apegos más inestables, ¿cierto? Y las conductas desafiantes también se relacionan más a esos tipos de temperamento y apego. Y por ejemplo, en el caso de los estilos de crianza, me gustaría que alguno de ustedes me diga que la conducta desafiante, ¿con qué tipo de estilo de crianza se puede dar? ¿Con cuál creen ustedes que está más relacionado? Puede ser con los padres que le dan mucho afecto y tienen poco control. Claro, con el estilo se llamaba ese el estilo indulgente, ¿cierto? Ahí vamos a Ujú. encontrar conductas más desafiantes, ¿sí? Y por ejemplo, las conductas de rabia, ¿con qué tipo de temperamento vamos a relacionarlo? De los que vimos Con, anteriormente. con los padres, perdón que se me van los nombres, pero con los padres que tienen mucho control sobre el niño y poco afecto. Ya, ese es el estilo de crianza, ¿cierto? Ujú. Súper. Con un, digamos, un niño con un estilo de crianza más autoritario. Por ejemplo, ahí podemos encontrarnos con niños que tienen más rabia, que de repente tienen emociones reprimidas y que con el tema del estrés en el sillón dental pueden tener reacciones más intensas, ¿cierto? Súper. Entonces ahí ustedes pueden ir un poquito relacionando cómo se relaciona el poder evaluar el comportamiento de tu paciente para poder saber qué esperar, ¿ya? Eh, Súper. Entonces, ahora ya vamos de lleno al grano, a lo que nos convoca en esta clase, que son las técnicas de manejo conductual no farmacológico. Por ahora vamos a ver las no farmacológicas, ¿ya? Porque todos sabemos que existe, ¿cierto?, la atención con anestesia general, con sedación consciente, que está muy en boga hoy en día, pero me interesa que hoy día aprendamos lo que ustedes van a aplicar en la clínica, ¿ya? Entonces acá creo que la otra parte ya no habían tantas dudas porque igual lo habían visto un poco con la doctora Bárbara, pero acá me interesa que si tienen alguna duda me vayan preguntando al tiro para que podamos ir como conociendo cómo se van aplicando, ¿ya? Bueno, primero que nada, antes de hablar de las técnicas como tal o de los tipos, vamos a hablar de la comunicación en la atención odontológica. ¿Ya? Acá tenemos un esquema de un estudio que evaluó la relación que se forma entre la triada padre, dentista y niño. ¿Ya? En este caso, en el esquemita del triángulo, ¿cierto? Vemos la P, que serían los padres de dentista, y la C, que es de child, de niño. ¿Ya? Entonces, al lado tenemos digamos, una cronología de unas flechitas donde tenemos el periodo preoperativo, que en este caso sería el periodo de la anamnesis, de cuando tú estás conociendo al paciente y a la familia. Después el periodo operativo, donde tú ya empiezas con el tema de la operatoria, ¿cierto? Ya empiezas con la atención odontológica como tal. Y finalmente el periodo postoperativo, donde en el fondo es el seguimiento, los controles después del procedimiento realizado, ¿ya? Y arriba tenemos tres tipos de estilos de crianza, los principales, ¿cierto? Donde tenemos el autoritativo, que dice ahí, es el democrático, el primero, ¿ya? El permisivo es el indulgente, donde estaban estos padres que no tienen límites, ¿cierto? Y finalmente está el autoritario, que es donde son estos padres castigadores, más autoritarios, ¿cierto? Y todo. Entonces vemos que hay diferencias de relacionamiento entre esta triada dependiendo del estilo de crianza en las diferentes etapas del tratamiento dental, ¿ya? Por ejemplo, en la fase preoperativa, en general, el padre democrático, ¿cierto?, genera una relación súper buena con el dentista. Aquí voy a ir, ¿ven la flechita?
O sea, ¿ven el puntito que voy apuntando? Sí, Sí. Sí, se Ya. ve bien. Súper. Entonces acá, por ejemplo, un padre democrático genera una muy buena comunicación con el dentista, el padre democrático ya tiene una buena relación con el niño y por ende se genera una buena interacción entre el dentista y el niño. ¿Ya? Todo es ideal. En el caso de los padres permisivos, tenemos que, si bien el padre permisivo, que es muy amable, ¿cierto? Muy cariñoso, genera un buen vínculo con el dentista, también tiene una, entre comillas, relación amable con el niño, ¿cierto? Pero en general la relación y la comunicación entre el dentista y el niño no es buena, ¿ya? No se logra de buena manera. Y en el caso de los padres autoritarios, las relaciones están entrecortadas entre todos, ¿ya? No hay una buena comunicación entre el niño y el padre, entre el padre y el dentista generalmente tampoco se logra, y menos todavía entre el dentista y el niño, ¿ya? En el caso ya de cuando estamos realizando tratamientos dentales, generalmente el padre democrático logra que exista una interacción también y que se mantenga una relación buena, ¿ya? De comunicación. Y en este caso, la relación del padre con el hijo potencia la relación del dentista con el niño. Ya son padres cooperadores y que te ayudan a lograr una buena interacción en todo el proceso. En el caso de los padres permisivos, vemos que está todo entrecortado, ¿cierto? Vemos acá líneas rojas para todos lados. O sea, durante el procedimiento, el padre con el niño no logra un control, hay una mala relación, probablemente el niño llora, ¿cierto? El padre no logra control. En el caso del padre con el dentista, por ejemplo, el dentista trata de hacer su tratamiento, ¿cierto? El padre no coopera y por ende se genera una mala relación porque son padres que te frenan, van diciendo quizás al niño le duele, no siga, entonces no te dejan trabajar muy bien. Y en el caso del dentista con el niño no hay nada, o sea, en el fondo no hay comunicación. ¿Se fijan? Está totalmente entrecortado y la relación del padre con el niño disminuye la capacidad de tú poder generar una relación con el niño. Ya, en el caso de los padres autoritarios, lo mismo, relación o comunicación entre el padre y el dentista nula, dentista-niño nula, y del padre con el niño, el padre, ¿cierto?, tratando de poner sus órdenes, de imponer, y hay una relación totalmente entrecortada. Y finalmente en el seguimiento, en el postoperatorio, ¿cierto? Tenemos lo mismo en los padres democráticos, que todo en orden, ¿cierto? En el caso de los padres permisivos, quedan relaciones entrecortadas generalmente entre el dentista y el niño, y en los autoritarios, exactamente lo mismo, todo entrecortado, ¿ya? Entonces ahí, chicos, eso es un estudio, yo se los dije muy resumido, pero fue un estudio que en el fondo fue un ensayos clínicos que fueron demostrando cómo eran las relaciones en las diferentes etapas del tratamiento dental. Entonces, para que ustedes más o menos tengan anticipado a lo que se pueden encontrar, ¿cierto? Y cómo nosotros podemos solucionar esto, cómo nosotros podemos propiciar una buena relación entre esta triada. Primero, el diálogo. Nosotros sabemos que nuestro tono de voz, nuestra expresión facial, nuestro lenguaje corporal, todos son métodos de comunicación. Entonces, es muy importante que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos y saber cómo podemos comunicarnos de mejor manera con los diferentes tipos de padres, ¿cierto? Y tratar de hacerlo ideal. El vocabulario y el lenguaje corporal que nosotros usamos tienen que ser adecuados para las edades, ¿ya? En el caso de los niños tenemos que considerar la etapa de desarrollo, ¿cierto? No vamos a pretender dar órdenes o explicaciones muy complejas a un niño muy pequeño. Y también saber el contexto, ¿cierto? El idioma, por lo que hablábamos que hoy en día en Chile hay muchas culturas, ¿cierto? Hay muchas personas inmigrantes que están viviendo aquí hace años y hay niños que tienen diferentes culturas acá. Y finalmente, lo que nosotros podemos ejercer es un rol como de maestro y estudiante con los niños, ¿ya? Para nosotros poder educar al paciente y brindar un tratamiento de manera segura y enseñarles a cómo deben comportarse dentro del box. Entonces, ¿cómo vamos a generar esta comunicación? Observando el lenguaje corporal, con la comunicación no verbal, considerar la madurez del niño, decir al niño exactamente lo que se requiere para ser cooperador, ¿ya? Dar instrucciones claras, no pretender que ellos van a saber de buenas a primeras cómo se tienen que comportar, que una comunicación sea bidireccional, con una escucha activa, ¿cierto? Igual que los padres democráticos, que nosotros también escuchemos a los niños, y así nosotros vamos a poder darle una guía de comportamiento a los niños, ¿ya? Entonces, ahora tenemos las técnicas de manejo, donde las principales o las más utilizadas, ¿cierto? Son estas, que vamos a ir viendo detalladamente.
decir, mostrar, hacer, control de voz, refuerzo positivo, distracción, desensibilización sistemática, modelado y estabilización protectora, que la puse al final porque la idea es que ojalá sea la última instancia a la que nosotros lleguemos, ¿cierto? Vamos a irlas viendo ahora detalladamente, ¿ya? Para que puedan ir anotando como cada una. Y es importante saber que el objetivo de cada una de estas estrategias de manejo es establecer comunicación y principalmente aliviar el miedo y la ansiedad del niño, ¿ya? Porque así en el fondo es la forma en que nosotros vamos a promover una buena atención. Y también obviamente promover la conciencia del padre sobre la importancia de salud oral, ¿cierto? Promover el desarrollo del niño a una actitud positiva y brindar una atención de calidad y que sea humanizada, ¿ya? Entonces, vamos con la primera técnica, que es decir, mostrar, hacer. Esta yo creo que todos la conocen o por lo menos la han escuchado, ¿cierto? ¿Y en qué consiste esta técnica? En dar explicaciones verbales de los procedimientos, ¿ya? Ese es el decir. Después, demostrar al paciente los aspectos visuales, auditivos, olfativos o táctiles del procedimiento, ¿cierto? Ahí está el mostrar. Y finalmente ya, sin desviarnos de la explicación, demostrar en boca, ya que en el fondo ya es finalizar el procedimiento y que ahí estaría el hacer, ¿cierto? Ahí tenemos los tres elementos. Entonces, el objetivo de esta técnica es poder familiarizar al paciente con el entorno, con los instrumentos, con los procedimientos, ¿cierto? Y dar respuesta al paciente de sus inquietudes, ¿ya? Los niños, ¿cierto? Sabemos que son muy curiosos y a muchos les genera ansiedad no saber qué es lo que le van a hacer. Generalmente ese es el principal motivo de ansiedad o de inquietud o de miedo. Entonces, esta técnica, la verdad es que es como la base de la interacción que nosotros tenemos con todos los niños, ¿ya? Decir, mostrar, hacer es como la primera técnica que se usa para poder introducir desde el examen hasta ya procedimientos más complejos, ¿ya? Y esta técnica es apta para todo paciente, ¿cierto? También hay variaciones de esta técnica que, por ejemplo, se le llama preguntar, decir, preguntar, que en el fondo es como un poco al revés. Es preguntarle primero al niño qué es lo que quiere saber, qué es lo que le causa inquietud. Ahí tú le vas explicando, ¿cierto? Le vas mostrando, le das la explicación necesaria y después, cuando estás realizando el procedimiento, le preguntas si está cómodo, vuelves, digamos, a verificar que él haya entendido, comprendido y que esté a gusto con lo que se está haciendo, ¿ya? Como les digo, esto generalmente se hace en la primera instancia, en el examen, como para poder introducir a los niños. Después tenemos otra técnica de manejo que se llama control de voz, ¿ya? Esta técnica es una técnica bien específica que no es algo que podamos usar, por ejemplo, como el decir, mostrar, hacer en todos los casos y que sea algo como de base, sino que se usa en casos más específicos, ¿ya? ¿En qué consiste? Primero, en alterar el volumen o el tono y el ritmo de la voz. Ya, como decíamos, la comunicación está compuesta por varios tipos de elementos y el tono, el ritmo, el volumen de la voz también va a generar algún tipo de percepción en el niño. Entonces, cuando nosotros subimos un poco el volumen sin gritar, ¿cierto? Cambiamos un poco el tono, de un tono amable, ¿cierto? Como de niño, a un tono un poco más serio. O, por ejemplo, cambiamos el ritmo de la voz, lo mismo, un tono más lento, más pausado, a un tono un poco más rápido y quizá un poco más autoritario. Ahí podemos influir un poco y redirigir la atención del paciente para poder cambiar un poco su comportamiento cuando es necesario, ¿ya? No se tiene que malentender con gritar, ¿ya? Como les explicaba. Eso, en el fondo, nosotros no tenemos que llegar a eso. El volumen, el tono y el ritmo son cosas muy sutiles que podemos ir cambiando de a poco para redirigir la atención, ¿ya? Un cambio en la cadencia puede aceptarse fácilmente por parte de los padres, pero en este tipo de técnica es súper importante que ustedes lo conversen antes con el padre para que no haya malos entendidos, ¿ya? Es algo que se tiene que hacer con consentimiento informado, con explicarle a los padres en qué consiste, que nosotros no vamos a gritar, no vamos a maltratar a los niños, sino que es un pequeño cambio, digamos, actitudinal, ¿ya? Y el objetivo de esta técnica es obtener la atención y el cumplimiento del paciente, ¿ya? Y evitar comportamientos negativos cuando ustedes ya notan que se están desarrollando. Y en el fondo lo que ustedes van a hacer es establecer roles adulto-niño apropiados,
¿ya? Como lo que les explicaba, es un rol más o menos parecido al de maestro-estudiante. Y finalmente, bueno, las indicaciones y contraindicaciones, esto tiene que ser utilizado en pacientes mayores a 3 años, ¿ya? Obviamente por el desarrollo cognitivo, por el desarrollo del lenguaje y lo que hablábamos inicialmente, ¿ya? Los niños menores de 3 años no van a entender este cambio sutil de volumen, de tono, de ritmo. Entonces, tiene que ser niños que ya tengan un desarrollo cognitivo un poco mayor, ¿ya? Y tiene que ser utilizado en caso de comportamientos inapropiados, ¿ya? Y que obviamente aquí entran en boga, ¿cierto?, la etapa del desarrollo, el juicio clínico del tratante, que tú sepas que es un niño que tal vez está teniendo un comportamiento inadecuado, quizá por un poco de falta de límites, pero no, por ejemplo, un niño que está asustado, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo a reconocer. Después tenemos el refuerzo positivo y el elogio descriptivo. Ya esta es otra de las técnicas muy utilizadas como de base, que va como de la mano del decir, mostrar, hacer, ¿cierto? También se utiliza esta como de base y esta se puede utilizar con todos los pacientes y lo ideal es que lo hagamos con todos. ¿Ya? Y en el fondo, ¿en qué consiste? En recompensar los comportamientos deseados, ¿ya? Entonces esto va a ir fortaleciendo la probabilidad de que el niño vuelva a tener este comportamiento que nosotros deseamos. ¿Y cómo podemos hacer el refuerzo positivo? Puede ser con modulación positiva de la voz, cuando nosotros vamos elogiando verbalmente lo que ellos hacen, ¿cierto? Expresiones faciales, que nos pongamos contentos, ¿cierto? Una sonrisa, como se ve en la foto, ¿cierto? Un chócale con la manito. Ya desde esas instancias estamos haciendo un refuerzo positivo. ¿Ya? Y finalmente también existen los premios materiales, ¿cierto? Los regalitos, que al final le damos un sticker y que eso la verdad es como bien, bien, súper bien apreciado por los niños en general. Y el elogio descriptivo va a enfatizar la cooperación específica que nosotros deseamos, el comportamiento que nosotros deseamos que ellos repitan. ¿Ya? Entonces algunos ejemplos son, por ejemplo, decirle gracias por quedarte quieto, estás haciendo un gran trabajo, manteniendo tus brazos, ¿cierto?, en tu guatita, y los objetivos es obtener la atención y el cumplimiento del paciente, como decíamos, ¿ya? Y es apto para todo niño. Ahora tenemos la distracción, que hoy en día también está muy de moda, ¿cierto? Y siempre nosotros No se escucha nada. vamos a la distracción audiovisual, es como lo más... Yani, se volvió a quedar pegada tu presentación. Si pudieras repetir desde el inicio lo de distracción, sería ideal. ¿Aló? Yani, no sé si escuchaste, lo que pasa es que al inicio de esta diapositiva de distracción se cortó la conexión. Entonces, si pudieras comenzar desde el principio, sería ideal. ¿Aló? Buenos días. No, tiene que llamar. Les pido por favor que apaguen su micrófono porque se escucha una conversación que no corresponde a la clase. Yani, ¿Me escuchan bien ahí? sí, se escucha bien. Ah, ya, sí, se quedó. No, es que sabes que fui yo, André, porque me estaban llamando por teléfono y por eso se me pega el internet. Ah, Entonces, ya, tuve que perfecto. decirle como, no me llamen. Ya, disculpen. No, tranquila. Cosas del Zoom, insisto. Ya, chicos, entonces creo que me quedé pegada al inicio de distracción, ¿cierto? Sí, Ya, vamos entonces. A propósito de distracción. Ya, en la distracción les comentaba que lo que nosotros más tenemos en mente es la distracción audiovisual, que es como lo que está igual súper de moda, ¿cierto? Las teles, los tablets, y que funciona la verdad bastante bien porque los niños hoy en día ocupan mucho pantallas. Obviamente la idea es tratar de no potenciar el uso de pantallas, pero cuando son momentos específicos se pueden utilizar y la verdad es que funcionan bastante bien. Pero hay otros tipos de distracción, como por ejemplo vemos en la foto, cuando ponemos un espejo, ¿ya? Hay niños que
son muy ansiosos y, por ejemplo, no sirve la distracción audiovisual de poner otra, digamos, contexto para distraerlos, sino que necesitan como saber lo que le están haciendo. Entonces, eso también es una técnica de distracción, porque ellos al estar viendo, por ejemplo, cómo está funcionando el micromotor en su boquita y todo, eso los ayuda a relajarse y a distraerse, ¿ya? Entonces, la idea y el objetivo de esta técnica es desviar la atención del paciente y de lo que puede hacer, por ejemplo, un procedimiento desagradable, ¿ya? Y esto puede lograrse a través de historias, de imaginación, de los diseños de las clínicas, de poner, por ejemplo, monitos en la pared, ¿cierto? De la música y de efectos visuales, ¿ya? Que en este caso la televisión, los anteojos de realidad virtual, etcétera. Y la idea es disminuir la ansiedad, ¿cierto? Y el grado de percepción de desagrado de las situaciones que están viviendo. Después tenemos la desensibilización sistemática, ¿ya? Que este es un tratamiento psicológico donde se puede ir aplicando para modificar los comportamientos frente a ciertos elementos y situaciones de los pacientes más ansiosos, ¿ya? Depende de cada elemento, también se puede utilizar por cada edad, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos en la foto, fue como una de las únicas fotos que encontré, donde vemos un niño ya más grande, ¿cierto? Al cual le daba mucha ansiedad el tema de la carpule, ¿ya? Entonces, en este caso, que es un niño más grande, ¿cierto? Podemos ver que se le muestra cómo es el elemento y finalmente se le va acercando de a poco a la situación que a él le genera ansiedad, ¿ya? Entonces, lo que hace este como entrenamiento que se realiza con los pacientes es disminuir la capacidad de respuesta emocional negativa, porque se va exponiendo reiteradamente de manera lejana y de a poco vamos acercando al elemento que le causa ansiedad, ¿ya? Entonces, en caso de pacientes ya más pequeños, por ejemplo, lo podemos desensibilizar con el micromotor, ya que es algo que ya es más fácil de ver, ¿cierto? Pero que al inicio puede generar mucha ansiedad por su sonido. Entonces, en las primeras sesiones poder ir mostrándolo, ir exponiendo al paciente de manera repetitiva a este elemento, puede ayudar mucho a que de a poco ya el paciente se vaya acostumbrando, ¿ya? Y para esto, por ejemplo, hay situaciones que los padres pueden ir practicando en casa, ¿ya? Por ejemplo, lo mismo que les decía del micromotor, puede practicarse con un cepillo eléctrico en casa, ¿ya? O el hecho de recostarse en el asiento, ¿cierto? Que puede generar mucha ansiedad para los niños más pequeños, también pueden practicar y desensibilizar en casa con los padres, ¿ya? Jugar al dentista, recostar al niño, hacerlo abrir la boca, etcétera. Y hay otras maneras, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen mucho miedo ya solamente al hecho de ingresar o de ir al dentista, poder hacer un recorrido de la oficina del dentista en un horario no clínico, para que ellos puedan conocer primero la situación a la que se van a enfrentar, el lugar, los elementos, ¿cierto? Ya esos son casos, ¿cierto?, de ansiedades y miedos más extremos, pero que sirven mucho, por ejemplo, para casos de niños con TEA, que necesitan un mayor grado de adaptación, ¿ya? Y los objetivos de esta técnica son desarrollar técnicas de relajación para los miedos e ir exponiendo gradualmente al elemento que causa ansiedad. Después tenemos el modelado, que también es una de las técnicas más usadas, ¿cierto? Y que nos permite mostrar un comportamiento que debe ser imitado, ¿ya? Va de la mano un poco con el decir, mostrar, hacer, ¿cierto? Pero es algo que en el fondo genera que el niño pueda tomar acción y pueda sentirse incluido en la situación en la que va a estar, digamos, expuesto después, ¿ya? Y es en el fondo una técnica de aprendizaje a través de la observación de un modelo. Y este modelo puede ser diferentes instancias, pueden ser videos, pueden ser juguetes o peluches, pueden ser los mismos padres, ¿cierto?, que actúen de modelos para nosotros, hermanos mayores, otros niños. En el caso de ustedes, por ejemplo, si alguna vez se ven enfrentados a situaciones de manejo, pueden ayudarse entre compañeros con algún paciente de ustedes que se porte bien y utilizarlo, ¿cierto?, como modelo para los otros niños que tal vez están con mayor temor. Es una súper buena técnica en el caso de ustedes. O, como les decía, títeres con peluche, dentición, etc. Y como vemos en la foto, ¿cierto? Poder integrar al niño y que él se sienta, digamos, integrado a esta atención dental y pueda realizar este tipo de atención o el procedimiento que nosotros vamos a realizar ese día, él lo pueda realizar antes en un modelo, ¿ya? Por decirlo así. Entonces, lo que genera esto es que minimiza la ansiedad y los miedos y contribuye a lograr un comportamiento deseable y a mantenerlo en el tiempo,
¿ya? Porque es una técnica donde el niño va aprendiendo. Y en general tiene mayor efectividad en menores de 7 años, ¿ya? Pero en general se puede aplicar en todos los niños. Como digo, va súper de la mano con el decir, mostrar, hacer, entonces en general se puede utilizar con todos los niños. La estabilización protectora, que fue la que dejamos para el final, ¿cierto? Es una técnica que, al igual que el control de voz y técnicas que son un poquito más, menos amables, ¿ya? Que las otras, tenemos que usarla en situaciones puntuales, ¿ya? ¿Y en qué consiste esta técnica? Es restringir la libertad de movimientos físicos del paciente, ¿ya? Esa descripción es muy general. Hay muchos detalles que requieren esta técnica y que requiere saber, porque no es solamente, digamos, sujetar al paciente, ¿ya? Esta técnica se debe realizar en la posición más cómoda posible para el paciente. Es una técnica que debe ser realizada en favor del paciente y no para castigarlo ni para ejercer autoridad sobre él, ¿ya? Y debe ser realizada en conjunto con otras técnicas, por ejemplo, la distracción y el soporte emocional por parte de los padres. Eso es fundamental, ¿ya? No se puede realizar solamente así, sujetar, y menos todavía que esta restricción de movimiento sea realizada por nosotros o por algún personal, sino que tiene que ser hecho por los padres o por el tutor, ¿ya? Y existen dos tipos de restricción, de estabilizaciones, que son la activa y la pasiva, ¿ya? La activa es realizada por los padres y la pasiva es realizada por dispositivos como el Pedigrap, que es este dispositivo que vemos al lado derecho, ¿ya? Que, como dice su nombre, es como un grab, como un panquequito, ¿ya? Entonces esto muchas veces es con velcro, y es algo que va a generar, digamos, protección para el paciente, ¿ya? Porque en el fondo, los objetivos de esta técnica son minimizar el riesgo de injurias y de lesiones, ¿ya? Cuando son procedimientos de urgencia o procedimientos que nosotros debemos realizar en esa situación, es una protección para el paciente y para el equipo dental también, ¿ya? Entonces, lo importante es que en la estabilización activa debemos evitar la compresión excesiva de las manos o la hipertermia, ¿ya? Que en el fondo es el aumento de temperatura. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que los padres no son capaces de realizar una estabilización activa de manera efectiva, ahí es donde nosotros optamos por la estabilización pasiva, que es con estos Pedigrap, ¿ya? Cuando el padre no logra sostenerlo bien, no logra generar esta contención emocional de manera simultánea con la contención física, nosotros tenemos que ayudarlo, ¿ya? Y en este caso están estos dispositivos. Entonces, las indicaciones son para pacientes que necesitan el tratamiento, como les decía. No es algo que nosotros vamos a realizar solo para hacer un examen, o solo para hacer una profilaxis, o para hacer tratamientos que no son urgentes o realmente necesarios, ¿ya? Se utilizan cuando el paciente no puede cooperar y existe una madurez cognitiva, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en menores de 3 años. Entonces, para seguridad del niño, se utilizan estas técnicas. Y pacientes también NANEAS, por ejemplo, pacientes con parálisis, pacientes con otro tipo de retrasos cognitivos, ¿cierto? Y como les decía, las contraindicaciones es que no debe usarse por conveniencia del tratante, tampoco como disciplina ni castigo, ¿ya? Porque esto no debe causar dolor al paciente, ¿ya? Si bien va a generar un poco de incomodidad, la idea es que nosotros tratemos de hacerlo la manera más cómoda posible, ¿ya? Y más contenida emocionalmente posible. Y dentro de los tipos de estabilización protectora tenemos algunas que son más efectivas, ya, y es importante que las sepamos para nosotros poder enseñárselas a los papás, que por ejemplo está la de manos dadas, que es una técnica un poco cuando el niño no genera una lucha tan grande, ¿cierto? Simplemente es que la mamá se siente en el sillón de lado, así como vemos en la primera imagen, ¿cierto? Con las patitas del niño hacia arriba, sobre sus piernas, y simplemente que le dé sus manitos. Bueno, en este caso la niña está sujetando un celular, que es otro tipo de distracción, ¿cierto? Pero en el fondo la madre está generando ahí un rol activo de contención emocional y también de sostener sus manitos en caso de ser necesario, ¿sí? También tenemos la técnica de silla de montar, ya que acá, como vemos, es mucho más efectiva en el caso de un niño que, por ejemplo, quiera patear o quiera levantar sus manos, porque el padre tiene total control sobre las piernitas del niño y también está generando ahí una contención de las manitos y no requiere hacer una fuerza excesiva, ¿cierto? Y en el caso, tenemos acá en el otro extremo el cuerpo a cuerpo, ya, que es para los niños igual más pequeños, lo mismo cuando de repente se generan estas
ganas de patear o de levantar las piernas, los brazos. Acá tenemos una contención que es fuerte, pero donde la madre no tiene que hacer fuerza con las manos, no tenemos el riesgo de que entierre los deditos, ¿cierto? Y que genere alguna injuria en él, sino que lo contiene con su cuerpo y finalmente es como un abrazo, ¿ya? Y finalmente tenemos la contención pasiva, ¿cierto? El pedi-wrap, que acá tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? De algunas mantitas que tienen velcro, entonces ahí se mantienen firmes, y esta contención igual tiene que ser con contención emocional, o sea, igual tienen que estar los padres presentes, sujetando las manitos, hablándoles, pero es para ayudar a los padres que no logran realmente como contenerlos bien, ¿ya? Y finalmente, más que nada, mostrarles, chicos, que obviamente existen muchas otras técnicas de manejo, que si bien uno cree que son como más alternativas, igual existe evidencia sobre ellas, por ejemplo, la aromaterapia, la musicoterapia, que no solamente consiste en poner una música que le guste al paciente, sino que hay músicas específicas, relajantes, que tienen un efecto con evidencia científica que puede ayudar a disminuir la ansiedad. ¿Ya? También estos perritos de, de atención asistida con animales, ¿cierto? Que también en Santiago se hace bastante y acá en Temuco todavía no se hace, pero yo sé que hay varios proyectos y cosas interesantes que están iniciando y que todo esto siempre tiene que ser basado en la evidencia científica, ¿ya? Entonces acá, como les digo, tenemos hartos estudios que ustedes si quieren después pueden indagar un poco más allá. Y ahora sí, para terminar, les quiero hablar un poquito del estrés tóxico, porque parece que ya nos alargamos un poco. Pero esto es súper importante. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros como tratantes y ustedes ahora que van a empezar a ver niños, tienen que de a poco empezar a aprender hasta dónde podemos llegar, ¿ya? Entonces siempre hay Yanni, de nuevo hubo problemas de conexión. No sé si me escuchas. Yanni, ¿me escuchas? Te veo y se mueve el puntero de la presentación, pero no se escucha. André, ¿me escuchas Recording ahora? stopped. Sí, te escucho. Ah, ya, ahí sí. Pucha, no sé qué pasa, pero ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, voy a activar la grabación de nuevo. Ya, Recording in progress. ya, ahora sí. Entonces les comentaba del estrés tóxico, que en el fondo es saber reconocer cuando nosotros estamos frente a esta situación, saber reconocer los límites como tratantes y saber cuándo también debemos parar, ¿ya? Entonces, el estrés en general es una excitación del cuerpo y de la mente llevada a un límite que puede ser o llegar a ser intolerable y que puede haber una respuesta fisiológica como reacción adaptativa, ¿ya? Hablábamos, ¿cierto? Por ejemplo, de los tipos de apego, que dependiendo de los tipos de apego, las personas pueden ser más o menos tolerantes al estrés, ¿cierto? A diferentes situaciones. Y el estrés va a generar cambios hormonales y también neurales, ¿ya? En el niño y en los adultos también. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Aumenta la adrenalina, aumentan los niveles de cortisol y de norepinefrina, ¿ya? Y dentro de estas reacciones de estrés existen tres principales niveles, ¿ya? El estrés positivo, el estrés tolerable y el estrés tóxico, que es el que nosotros queremos evitar. ¿Ya? Y en este esquema podemos ver, ¿cierto?, que el estrés sano simplemente es una reacción que nosotros tenemos frente a una situación nueva, donde se nos genera un nivel de estrés que es breve, ¿cierto?, con una frecuencia cardíaca y hormonas de estrés, pero que no llega a niveles que sean intolerables, ¿sí?
Después tenemos un estrés un poco mayor, ¿cierto? Cuando tenemos una respuesta de estrés que es un poco más persistente, que se mantiene en el tiempo, pero que finalmente logra ser amortiguado por el apoyo emocional, en el caso, por ejemplo, de los niños, por los padres, y que logra ser controlado, ¿sí? Y que logra finalmente una respuesta adaptativa que demora un poco más, pero que finalmente se logra. Y finalmente tenemos el estrés tóxico, donde tenemos una respuesta que es frente a un estrés prolongado, donde no se logra una adaptación y es algo que se mantiene en el tiempo y no logramos tener un control sobre él. ¿Ya? Acá tenemos un poco más detallado, porque me imagino que como ustedes van a tener la grabación, igual van a tener como una descripción ahí disponible para que puedan estudiarlo un poco más, ¿ya? Pero como les decía, finalmente nuestros tratamientos tienen que ir siempre entre el estrés positivo y el tolerable, ¿ya? Cuando ya nos vemos enfrentados a estrés tóxicos por parte del niño, es importante que nosotros sepamos parar, dejar la atención hasta ahí y programar nuevamente alguna cita de readaptación y poder hacer el tratamiento, digamos, de manera adecuada en otra oportunidad, ¿ya? Y en el fondo, ¿por qué tenemos que evitar este estrés? Porque este estrés que se mantiene por más de 20 o 30 minutos, este llanto incontrolable, ¿cierto? Que se prolonga en el tiempo, puede generar daños a nivel neuropsicomotor, ¿ya? Y como vemos en el esquema, incluso hay evidencia de que en el fondo hay diferentes tipos de conexiones que se ven alteradas a nivel neuronal, ¿ya? Como vemos en el esquema de abajo, donde en el estrés tóxico vemos que hay neuronas deterioradas, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar, porque justamente cuando llegamos a eso es donde se generan las fobias, los miedos y un niño que posiblemente no se va a poder atender posteriormente si no es con manejo farmacológico, ¿ya? Entonces, nuestro manejo no farmacológico es el que tiene que estar siempre entre el estrés positivo y el tolerable, ¿ya? Y para eso, ¿cierto? Tenemos que reconocer, por ejemplo, los tipos de llanto, ¿ya? Y acá tenemos algunos detallados, ¿cierto? Donde tenemos, por ejemplo, el llanto básico, que es un llanto monótono, ¿cierto? Que tiene un patrón rítmico, donde tú ves que el niño no está luchando y si bien está llorando, se mantiene de manera tranquila y aún así coopera, ¿ya? Y simplemente es una manifestación de expresar su molestia, ¿ya? A un niño puede generarle molestia simplemente el examen dental, el que tú lo sientes en el sillón, simplemente la situación nueva. Que acá tenemos algunas explicaciones de cómo poder reconocerlo. Ahí ya, cuando esto se prolonga por más de 20, 30 minutos, podemos vernos enfrentados a este estrés tóxico donde ya nosotros tenemos que decidir parar, ¿sí? Y el llanto de frustración, que también puede ser un poco como el llanto básico, ¿cierto? Que se ve frente a situaciones que el niño no quiere, pero que aún así él está cooperando, ¿ya? A pesar de que está llorando. Entonces, finalmente, cuando nosotros aprendemos a reconocer estos llantos, es que nosotros también podemos aprender a controlar nuestra ansiedad como tratantes, porque el llanto siempre nos va a generar un poco de ansiedad, ¿ya? En especial en las primeras instancias, yo creo que ustedes igual quizá ahora tienen un poco de susto de enfrentarse por primera vez a los niños, de que si lloran, ¿qué van a hacer? Entonces, esto es como la clave para que ustedes puedan tener la tranquilidad de que si un niño está llorando, saber si es que realmente el niño está llorando de dolor, poder parar y poder solucionar la situación, o si es que el niño simplemente está llorando por incomodidad, pero que aún así él está cooperando, ustedes pueden continuar tranquilamente y transmitir esta tranquilidad a sus pacientes, ¿ya? Y para eso, obviamente, tenemos que saber aplicar las técnicas de manejo y también manejo del dolor, que eso es súper importante porque así evitamos, ¿cierto?, el llanto por dolor, y saber también discriminar cuánto tiempo podemos tener al niño en la atención, ¿ya? No prolongarnos más allá del tiempo que él pueda tolerar, porque finalmente podemos partir con un niño muy tranquilo, pero si nos prolongamos más del tiempo necesario, podemos finalmente provocar que él esté molesto, ¿cierto? Y tenga otro tipo de reacciones que no deseamos. Y siempre afirmarnos del soporte emocional que puedan brindarle los padres, ¿ya?
Y finalmente la resiliencia, que fue algo de lo que hablamos un poco sujeto al apego, siempre recordar que todos los niños tienen un nivel de resiliencia, ¿ya? Y esto va a estar muy ligado, como vemos en la tabla de abajo, al tipo de apego, ¿cierto? Al apego seguro, que va a tener mayor capacidad de poder sobreponerse a las adversidades o a los momentos de estrés, que en este caso la atención odontológica siempre o casi siempre va a representar una situación de estrés, una situación nueva. Entonces tenemos que propiciar la resiliencia en los niños y poder ayudarlos a que ellos puedan tener mayor resiliencia, ¿ya? Y para eso tenemos que escucharlos, hablar con ellos, interactuar, poder hacer la atención un poco más cómoda para ellos, y no solamente centrarnos en nosotros como tratantes o en nosotros como alumnos que tenemos que hacer el requisito y lograr darlo de alta, ¿ya? Siempre humanizar nuestra atención, en especial con los niños. Y aquí hay algunos ejemplos que, como para finalizar, me gustaría que ustedes me digan qué tipo de técnica ven en cada una de estas fotos. Alguien, algún voluntario que me diga, yo en esta foto veo esta técnica. La primera foto es la o sea, la de la mini es como la del modelado, ¿o no? Sí, esa es la técnica de modelado, ¿cierto? Antonia, ¿podrías como describirla un poco? ¿Por qué tú crees que es la técnica de modelado? Eh, Porque buscamos integrar a la paciente y digamos, o sea, sometemos en este caso al peluche como para, o sea, someterlo en el sentido como de mostrar lo que le vamos a hacer próximamente a la paciente. Entonces, como Exacto, para que se familiarice. súper. Súper Ya, bien, Antonia. Excelente. la Antonia también tenía otra duda sobre si hay pedigrab en la coda o en esos casos más complejos debemos pedir ayuda al docente instructor o nos ayuda en el procedimiento. Bueno, ahí yo respondiendo a esa consulta, la idea es que ustedes puedan ver pacientes de manejo tipo 4, o sea, como estos pacientes que son cooperadores y no sea un desafío porque es el primer acercamiento que ustedes tienen con un paciente pediátrico. Entonces, si ya es más desafiante, se podría evaluar verlo en quinto, o si son estos pacientes que son tímidos pero potencialmente cooperadores, se puede ir evaluando también con la experiencia que tengan sus docentes clínicos en que lo van a ver y le van a decir, ¿sabes qué? Este paciente yo creo que podemos lograr que usted en un par de sesiones se adapte y lo puedas atender finalmente porque el tratamiento no es complejo, o si ya en definitiva se dan cuenta, no, este paciente ya es complejo, se deriva a quinto año o directamente a la especialidad. O sea, ustedes no deberían hacer este tipo de manejo con Pedigrap. Claro. No sé si ahí aclaré la duda. Tampoco es algo así como, hoy, ¿por qué no lo pusieron en la lista de materiales? Porque es algo que ustedes deberían utilizar ahora en pregrado. Sí. De hecho, chicos, igual, claro, como dice la doctora, yo ahora les pasé como todas las técnicas de manejo que hay y que en algún momento pueden aplicar, pero probablemente, como dice ella, la idea es que ahora tengan una aproximación afable con los pacientes y que probablemente van a ser pacientes de buen manejo, que a lo más van a usar modelado, decir, mostrar, hacer, como las técnicas más clásicas, pero esas otras técnicas son para casos súper puntuales, ¿sí? Y son como para casos ya, claro, como decía la doctora, de comportamiento, por ejemplo, en la escala de Franklin, de 3 a 4, perdón, de 1 a 2, ¿ya? Así que es más que nada para que las conozcan. Y algún otro voluntario que me diga qué otra técnica ve por aquí. Ya, una décima en la prueba para el que me diga qué otra técnica de por aquí. ¿Puedo repetirme? Ya, sí, Anto. Mira, yo Pero por la ya décima. tenemos, vamos a conocer tu nombre para saber ahí la décima. La voy a dejar anotada. Sí, eso, Antonia. una estrellita. Ya. Ay, es que no se ve muy bien la segunda. Ah, pero es que creo que, por ejemplo, la del niño igual es modelaje. Sí, pero diferente, ¿cierto? Claro, porque se utilizó, bueno, claro, a un niño. Ujú. Eh,
La otra no la alcanzo a ver. ¿En serio? Por ejemplo, La- esta. la- No, esa sí se ve. Claro, en todo caso Ahí acá, ¿sí? también es como la mamá que está. Bueno, no sé si la mamá, pero. Sí, esta es como en verdad una mezcla, porque en verdad acá es una situación que la mamá está siendo atendida y hay distracción audiovisual, ¿cierto? Pero al final, en resumen, esta pequeña está viendo cómo atienden a su mamá, así que al final igual es como modela. Al final, estas 4 fotos son diferentes tipos de modelado, ¿ya? Y acá igual se agrega un poco de distracción audiovisual, porque en el fondo igual conversamos en la clase, ¿cierto? Que las técnicas se pueden mezclar entre sí. También se puede usar más de una técnica en conjunto, ¿cierto? Así que mientras más técnicas usemos y sepamos aplicar de manera correcta y con los pacientes adecuados, súper bien. Así que eso, Jenny, chicos. aquí en el chat, Scarlett Saez pregunta, ¿cuánto es el tiempo óptimo de atención en niños? Eso va a depender de la edad del paciente, ¿ya? En el caso de ustedes que van a ver pacientes mayores de 6 años, en general yo diría que 40 minutos es lo máximo que podemos estar con el paciente para un procedimiento más largo, digamos. Por ejemplo, cuando ustedes hagan composite, que igual están haciendo sus primeros composite, creo. Así que igual se van a demorar un poco más. Yo diría que eso es como lo máximo que podemos planificar con un niño, de manera adecuada, porque hay niños que son más tranquilos, que quizá no les van a decir nada, pero igual les van a generar un grado de ansiedad si se prolongan más allá de eso, ¿ya? Así que lo ideal y máximo, máximo 40 minutos. Sí, la idea igual es que ustedes estén preparados para el procedimiento que van a realizar, para que aprovechen al máximo la sesión cuando llega el paciente. Entonces, cuenten con todos los materiales, los insumos que van a necesitar, no pierdan el tiempo como sillón, yendo a buscar algo que les faltó o consiguiéndose algo que no tienen. Tiene que estar todo listo, porque los pacientes pueden ser muy cooperadores y tener la mejor disposición, pero si esto se extiende más allá, puede transformar a este paciente. Bueno, esto es muy dinámico, como señaló la doctora Rebeco. Entonces, si ustedes pueden enfrentarse a un paciente que tiene buena disposición, que un manejo simple, pero puede hacer que este tipo de situaciones que ya no sea agradable venir, que sienta que está mucho tiempo, que se le hace extensa la sesión. Entonces, estas situaciones ustedes las pueden evitar teniendo todo listo, preparándose para lo que van a hacer, en el fondo planificándose. Claro. A ver, aquí preguntan, igual en la imagen 3 hay una recompensa, a lo mejor por el comportamiento, el globo que tiene en la manito. Sí, súper. Eso sería refuerzo positivo, ¿cierto? Bien, bien el detalle, Rocío. Vamos a anotarla ahí por una décima. Ya tengo a la Antonia y Rocío Aedo con décimas para la primera prueba, Un refuerzo positivo. por supuesto. Tengo otra consulta, pero no es relacionada más como. O sea, es como más del ramo. No sé si lo puedo hacer ahora. Por supuesto, Yo creo que pregunte sí. nomás, a ver si, Ya, si puedo responder. No, primero, o sea, por ejemplo, ya cuando atendamos a los niños, bueno, generalmente van a estar es como horario de clase, ¿cierto? O sea, bueno, ellos pueden, entonces, mi pregunta es como si nosotros podemos emitirle como un justificativo, así como faltó porque estaba en una hora al Sí, por dentista. supuesto, sí, desde que existe la COA está esa opción de entregar certificados. A veces los papás uno los ofrece, pero ellos no los quieren y claro, después a fin de año, cuando los tratamientos son extensos, dicen, oh, ¿sabes qué del colegio me están pidiendo? Entonces, me puede hacer un certificado casi retroactivo de todas las sesiones que ha tenido. Entonces, yo les recomiendo que independiente si el tutor que asiste acompañando al paciente pediátrico se los pide o no, ustedes se los entreguen igual. Porque después en el colegio siempre pasa que a fin de año, oh, yo no los quería, pero sabes que la profesora jefe me lo está pidiendo.
Entonces, siempre entréguenselos. Si no hay ningún inconveniente, de repente les van a pedir algo en particular, así como, no, es que faltó a una prueba. Es raro, sí, generalmente priorizan las pruebas antes que la sesión, pero no hay ningún problema. O sea, eso está dentro de los documentos que ustedes pueden entregar y también se lo pueden ofrecer como a priori, si es algo que les preocupa a los tutores. Ustedes les dicen, no, saben que yo le puedo entregar un certificado de que usted estuvo de tal hora a tal hora, o tal día recibió tal tratamiento. Entonces de repente pasa que con exodoncias, por ejemplo, es conveniente que no hagan gimnasia o que estén más tranquilos. También se puede entregar un certificado en relación a eso, a los procedimientos que sean un poquito más invasivos y necesitan que los niños estén más tranquilos, lo que es difícil de lograr, pero en el papel se puede decir como que este día reduzca un poquito su actividad física. Ya. Y lo otro, la caja, como para mandar a esterilizar, sigue siendo con tapa, no sé qué color es la tapa, roja. Mira, acá Azul. ahora ya no va a haber diferencia entre adulto y pediatría, porque como van a atender, de repente en pediatría es una semana por medio, la idea es que ustedes gestionen su instrumental y lo distribuyan y cuenten con lo necesario para adulto y pediatría. Entonces ya no va a haber esta como separación, es lo que nos señalaron desde escuela. Entonces yo creo que la caja que tenían el año pasado, con la que mandaban a esterilizar, debería cumplir con las exigencias que solicitan desde la central de esterilización. O sea, no tenemos que tener dos por separado, o igual tener como los materiales. No, no, ya no por separado, porque va a haber sesiones en las que o semanas en las que van a atender, em, al menos, no sé, pues en adultos, quizás dos días a la semana y en niños martes y jueves. Entonces ustedes van a tener que gestionar contar con el instrumental estéril. Ujú. Ya, gracias. De nada. A ver, acá creo que hay otro. Livni Fuentes, no sé si está bien dicho el nombre, si no te pido disculpas. ¿En qué caso podemos aplicar nosotros como operadores contención? Por ejemplo, aplicar contacto físico para calmar el llanto, un abrazo o algo así. ¿Eso aplica para la atención dental, viéndolo desde el punto de vista humano y profesional? O sea, voy a dejar que la doctora Rebeco dé su opinión y conteste esta pregunta, pero yo creo que va un poco ligado como al sentido común. O sea, si ves que puedes contener a un niño que está... A ver, son cosas distintas. Uno es como esta restricción un poco física, que como señalé anteriormente, esto no lo van a aplicar en cuarto año si el paciente ven que dentro de la escala que se señaló en clase es del tipo 1 o 2, no son pacientes que ustedes deberían estar atendiendo en pregrado. Entonces, estas técnicas como el pedigrap o la contención que hacen los apoderados no deberían como estarla aplicando este año. ¿Ya? Respondiendo a eso. Y lo otro es si tú ves que hay algo que le afectó y se puso triste o está nervioso, o sea, es como empatía y es un paciente chiquitito, un abrazo, una palabra de aliento, algo que también, o sea, si no son personas como de mucho contacto físico, no va a ser algo que sale de tu zona de confort tampoco, o sea, no les estoy pidiendo que ustedes se transformen en alguien como muy extrovertido y aquí está la tía casi animadora de cumpleaños, no, pero sí una contención, algo que muestre que a ustedes les importa y que de repente los pacientes pediátricos requieren eso de no minimizar lo que sienten, que de repente pasa que, oye, tranquilo, no pasó nada. No, algo le pasó y por eso está llorando y por eso lo manifiesta. Entonces, ustedes ahí tratar de contenerlo dentro de lo que está en sus capacidades, pero sí es como algo que está un poco en el sentido común. O sea, si un niño está llorando, si un niño algo lo afectó, una palabra de aliento, un abrazo, algo de explicar la situación, yo creo que nunca está de más. Sí. Sí, yo concuerdo con la doctora que en el fondo de eso es más que nada parte de la comunicación, más que de una técnica específica, chicos, que eso igual no tenemos que como confundirlo. De hecho, me queda, a ver,
me quedaba esta última, que en el fondo el lenguaje, esto se lo voy a leer como para conectar un poco con esa pregunta, que el lenguaje corporal transmite, si transmiten incertidumbre, ansiedad, urgencia en el dentista no puede comunicar confianza. O sea, en el fondo, si ustedes sienten empatía por el paciente, ustedes lo comunican, y lo comunican de diferentes formas, como me decía la doctora, con una palabra de aliento, un abrazo, ¿cierto? Eso es empatía y eso la idea es que todos lo logremos ir desarrollando y podamos comunicarlo a nuestros pacientes, ¿ya? Lo mismo viceversa, si ustedes están ansiosos, también le van a comunicar eso al paciente, ¿se fijan? Entonces, finalmente, eso que comentaba la alumna es parte de la comunicación, más que nada, no es una técnica como tal, ¿ya? Recuerden que las técnicas que les enseñé son para casos puntuales, son técnicas, digamos, bien restringidas y con características súper específicas, ¿ya? Entonces, finalmente, ustedes con su personalidad van a poder relacionarse con los pacientes y comunicarse de la forma que ustedes estimen conveniente con el sentido común, como decía la doctora, cuando sea necesario. Si lo ven triste, si lo ven ansioso, ya ahí entra en juego la comunicación, ¿ya? Entonces, eso no, ya no sería parte de la técnica de estabilización. Y como decía la doctora, si ustedes ven que un paciente necesita una técnica de estabilización, es porque no es un paciente de cuarto. Sí, eso dejarlo muy en claro. Acá hay otra pregunta de Rose Gutiérrez. Dice, en caso que mencionó Antonia, deberían poder tenernos el material de un día para otro o al menos cada 2 días. Si ya no habrán días para pediatría y días para adulto, ¿por qué, por ejemplo, ahora nos dieron una fecha para entregar nuestro material estéril, pero es mucho antes que cuando podremos marcar nuestro material y nos piden sí o sí tenerlo marcado? Nos dieron día para el 17 de abril. Eh, a ver, ya es como mucha información. Yo creo que es para poder, ustedes son un curso históricamente muy numeroso, entonces yo creo que quieren contar con material estéril para que ustedes tengan las primeras sesiones. Em, la primera sesión en abril, la segunda semana de abril, no, tercera semana de abril, eh, ustedes van a conocer a sus docentes, van a conocer la clínica y es probable que puedan comenzar con la atención de un paciente. Entonces tampoco es tanto lo que necesitarían, por lo menos para odontopediatría. Yo no me puedo hacer cargo para adultos. Eh, entonces, no se estresen, todos los años ha sido igual. La primera sesión necesitarían un set de examen y ya si son muy planificados, podrían tener hasta 2 pacientes, pero no se necesitaría más. Es cosa de que conversar con sus compañeros, si alguno tiene alguno que le preste. Creo que es una situación que se puede resolver fácilmente. No sé si ahí aclaré tu duda, Rose. Catalina Benavente dice, hola doctora, en esta sesión a las 11 tuve problemas de conexión. Ya no hay problema, o sea, todos aquellos que me han escrito correos y me han señalado que han tenido conexión inestable o por distintas razones no han podido participar de la totalidad de la clase. Lo importante es que sepan que toda esta información va a estar contenida en campus virtual. Por ejemplo, la clase de la doctora Breque ya está disponible. Una vez terminada esta sesión, yo después voy a subirla, así que vamos al día, está todo disponible en campus. Bueno, para que lo puedan revisar con tranquilidad. ¿Qué más? Siguen preguntando por la esterilización. Entonces, ahora enviamos lo justo y necesario. Sí, o sea, si pueden enviar todo lo que tengan, envíenlo, no hay problema, después lo distribuyen. Mejor tenerlo estéril y disponible y van teniendo eso solucionado. Profesora, cómo va a ser la modalidad del taller de la tarde? Va a ser online, igual que estas clases que han tenido, y la idea es que sea algo formativo, que ustedes puedan ir ya asociando qué técnica podrían aplicar, pero no es algo que vaya con nota, como para que se estresen. Por Hola, ahí sí, está participando en la justo Ceci, estoy, sí, porque yo voy a puede dar la aclarar clase, más. el Hola, taller. Ceci. Claro. Hola. Bueno, igual quería explicarle un poquito de lo anticipado de lo que vamos a hacer en la tarde y la idea es como
como decía la doctora Matamala, más formativo para unir todos estos conceptos que ya lo vimos con la doctora Obreque, con la doctora Rebeco, y así situarlos en una situación clínica que van a enfrentar ahora como alumnos de cuarto, y más que nada irlo desarrollando en conjunto. O sea, aquí ojalá que puedan participar, esa es la idea. Entonces van a hacer una serie de casos y la idea es que también vean qué tipo de padre enfrentamos en esa situación, qué estilo de crianza podemos inferir también en ese niño que va a llegar, ¿cierto?, a nuestro box. Eh, entonces también, más que nada, unir todos estos conceptos, porque la atención pediátrica es muy dinámica. Así que eso más que nada para que así en la tarde ojalá que pueda haber harta participación porque esa es la idea, para que igual quede más o menos claro de cómo van a ver estas situaciones o enfrentarlas. Ahí yo creo que muchas gracias, Ceci, que aclaraste lo que se va a hacer en la jornada de la tarde. Acá René dice, doctora, tengo un conocido que quería que su hijo se atendiera conmigo, pero tiene 4 años. ¿Usted sabe si en la clínica de Quinto atienden a menores de 5 años? Mira, lo de la edad es una referencia, o sea, porque nosotros establecimos que fuera de 5 años, pero también los meses generan igual harta diferencia. Entonces, si es alguien conocido, cercano, tú crees que es de fácil manejo, yo te recomiendo que lo puedas citar, evaluamos cómo anda clínicamente, cómo es el tratamiento que requiere, y si es de buen manejo y el tratamiento es simple, quizás lo puedas ver tú. Si no te sientes cómodo, ya a priori te da estrés, es como no, yo la verdad no lo conozco, el papá me dijo que el tratamiento era complejo, ya listo, no generamos estrés ni en ti ni en compañero y lo derivamos al tiro a la especialidad. Si es que quieres tener como un paciente y lo puedes evaluar. Si no, lo derivamos inmediatamente. Hay quien pueda brindar atención a ese paciente. Ya, de repente a ustedes la edad les da susto, como, doctora tiene 4 años, pero yo los casos más extremos así de mal comportamiento lo he visto en niños mucho más grandes. Así como, ¿cierto, Yanni? Sí. Sí, niños así, 9, 10 años, 11, shows memorables, épicos. Luchas cuerpo a cuerpo. Sí. Entonces la edad no siempre es algo que ustedes tengan que tenerle susto. Lo que señaló antes es que de repente creen que estas técnicas las tienen que aplicar en niñitos más chiquititos. No, de repente son más grandes los que generan un desafío. O los adolescentes que de repente son como indolentes o no están tan comprometidos, cuesta como involucrarlos en su atención. Ahí es algo dinámico y tienen que ir viendo qué aplicar. No sé si hay más dudas, yo creo que ya por la hora podríamos cerrar la sesión. Em, la doctora Rebeca Espera, ahí creo que va tengo una a duda. cerrar su presentación, ya le damos las gracias. Sin duda fue una clase que ustedes van a aplicar a lo largo de la atención de pacientes pediátricos ya este año, el próximo y cuando estén en su internado, porque sin duda los pacientes pediátricos son los que más se ven, por ejemplo, en el servicio público. Hay distintos programas, es como el foco, la mayor cantidad de pacientes que ustedes van a ver van a ser pediátricos, entonces es bueno que vayan internalizando e incorporando esto a su práctica. Así es. Que les vaya muy Gracias. bien. Muchas gracias, Nina, y nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias por la atención de los chicos y por